Infocus Consultores presenta. Bienvenidos al episodio número 59 de Ganar Podcast. En esta ocasión tuve el privilegio de conversar con el ingeniero Rodolfo Madero. Debo decirles que me siento muy contento y muy orgulloso de esta entrevista. Sin duda es de las entrevistas que más he disfrutado porque sentí como si fuera una plática de amigos. Rodolfo en verdad me hizo sentir que nos conocíamos de hace muchos años. Además sentí que él disfrutó la entrevista igual o más que yo porque lo sentí muy cómodo, lo sentí muy a gusto y respondió todas mis preguntas porque se preocupaba por darme el contexto suficiente para entender mejor sus respuestas y eso lo valoro mucho. Y obviamente me platicó la historia de Grupo Alerta que este 2025 cumplen 80 años de trayectoria y fue una muy bonita experiencia ir a Mazatlán a grabar con Rodolfo. Él es el presidente del Consejo de Administración de Grupo Alerta, uno de los grupos empresariales más importantes del noroeste de México. Grupo Alerta integra empresas en sectores como energía, comunicaciones, industria, construcción, automotriz, telecomunicaciones y educación. Entre las compañías más reconocidas de Grupo Alerta se encuentran Gaspasa, Televisoras TVP, Vicasa Desarrollos y agencias automotrices como Volkswagen, Ford y Chang'an. A lo largo de su trayectoria, Rodolfo también ha encabezado instituciones de gran impacto social, entre ellas el Banco de Alimentos de Mazatlán, el CODECIN y el Observatorio Ciudadano. Es ingeniero en electrónica y comunicación por el TEC de Monterrey y es egresado también del programa AD2 del IPADE. En este episodio de Ganar Podcast vas a encontrar mucha información muy valiosa sobre cómo se puede institucionalizar una empresa familiar. Hablamos también sobre cómo se forma un consejo de administración desde cero y cómo se gobierna una empresa desde arriba, desde lo que significa ser dueño. Y me platicó muchas historias, tanto de éxito como de fracaso. Y creo que cualquiera que se dedique a los negocios le puede sacar mucho provecho a esta entrevista. Sin más, los dejo en este episodio con Rodolfo Madero. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. Con una larga trayectoria, reconocimiento y experiencia, somos tus socios en protección empresarial, contando con alianzas en más de 40 aseguradoras y afianzadoras del mercado. Nos distinguimos por nuestra transparencia y compromiso en cada paso del proceso, siempre fomentando la cultura de prevención y protección. Comprometidos con nuestros clientes, te acompañamos en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de un producto o cobertura hasta el proceso de reclamación por siniestro. Descubre por qué gran parte de las mejores empresas del país confían en nosotros. Espinosa de los Monteros, Seguros y Fianzas. De Seguros, responde. Para más información, visita www.seguros.mx. Rodolfo, pues bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. Con muchísimo gusto. Gracias. Aquí andamos y vamos a platicar mucho de negocios. Antes de entrar a que me platiques la historia de Grupo Alerta y todo lo que has hecho como presidente del consejo y la historia del grupo, me enteré recientemente que eres muy aficionado a la astronomía, ¿no? Que te gusta el rollo de los planetas, hasta te compras telescopios. Platícame dónde te nace esa afición, cómo lo practicas. Pues así de origen, no me acuerdo. Quizás mi abuelo tenía un telescopio y de ahí me nació la inquietud. Una vez mi abuelo ya estaba grande, pero mi papá agarró el telescopio y vio una estrella que le interesó y se puso a verla. Y yo me acerqué y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Vete para abajo. No me estorbes. Incluso había apagado la luz y estaba muy interesado y me mandó para abajo de la casa para no estar ahí con él, y eso como que me dejó picado. Alguna vez quiero ver por un telescopio, ¿verdad? Y me tardé muchos años en tener uno hasta que pude comprar uno, que por cierto nunca lo pude usar bien. Compré uno que me pareció grande, dije entre más grande mejor, resulta que no. Luego me gustó más tomarle fotografías, no nomás asomarme a ver qué se ve, sino tomar fotografías. Entonces ocupaba otro tipo de telescopio. Entonces fui aprendiendo, entendiéndole, hasta que ese lo tuve que donar y ya pude comprar otro.
Incluso había comprado un domo para tener en el techo de la casa y usar un robot, un telescopio robótico. Y pues no me funcionó. Entonces hasta que compré uno más sencillo y empecé desde pues, astronomía 101, como dicen. Sí. Y poco a poco le fui agarrando. Entonces ya me compré mi segundo telescopio un poquito más grande y luego otro. Entonces ya le pude sacar más jugo. Ahí tengo una colección pequeña de fotografías que me ha... Tú personalmente las has tomado. Sí, Y sí. y en este momento tienes un telescopio que lo usas de vez en cuando. Sí, lo que pasa es que ahora vivo Ajá. y no tengo dónde usarlo. Ah, Está ok. allá en tu casa. Ya, órale, gracias. Ahí los tengo guardados y no los puedo usar. Órale, órale. ¿Y qué te gusta más, la astronomía o la electrónica? Pues una como hobby y Ajá. la otra es como trabajo. Ajá. Aunque también me encanta como hobby la electrónica, ¿verdad? Sí. Sí, órale. Pero ahí se dan. ¿Y por qué la electrónica? Bueno, O sea, tecnología en general, ¿te refieres? desde muy joven me gustaba desarmar radios y andar tratando de averiguar cómo funcionaban. Ah, sí. Y un día en secundaria, un amigo me trajo un diagrama de cómo construir un transmisor de radio. Y haz de cuenta que me abrieron los ojos, dije, yo quiero fabricar uno. Y me puse pues, a tratar de entenderle y a tratar de fabricar. Y nunca funcionó el que traté de hacer. Incluso también en una práctica en la escuela fue hacer un radio. Y a mis amigos les funcionó y a mí no me funcionó mi radio. No sabía por qué. Dijo, tengo que entender por qué. Entonces me metí a estudiar electrónica. Y ahí mi pasión por la electrónica. Eres ingeniero... en electrónica y comunicaciones. Ah, órale. Órale, bien. Yo pensé que eras ingeniero industrial, pero no, eres ingeniero electrónico. Sí. Órale, bien. Oye, Rodolfo, ahorita qué bueno que estamos grabando en este año porque Grupo Alerta cumple 80 años, ¿no? Sí. 8 décadas. 8 décadas. Quiero que me platiques la historia de fundación. Hay poco en internet, ¿no? Hay unos artículos, por ahí tienes una conferencia donde platicaste la historia, pero platícame la historia, ¿cómo se fundó Grupo Alerta hace 80 años? Bueno, mi abuelo desde bastante antes, 20, 25 años antes, pues ya había fundado su negocio. Él se fue a los 6, 7 años de México. Él nació en el 1896. Y para la revolución, tenía 16 años, se fueron. Su mamá y su hermana se fueron a Los Ángeles y ahí vivió varios años. Ahí estudió y se contrató una compañía que lo mandaba a viajar por México y por Sudamérica. Vendía cortes y diferentes cosas, ¿verdad? Y pasó por Mazatlán y ahí le gustó Mazatlán. Ahí conoció a mi abuela y se casó y empezó un negocio. Comenzó el Hogar Moderno, un negocio, una tienda pues eran muebles en aquel entonces, ¿verdad? No había televisión, empezaban los radios. Lo invitó a un sobrino de él, Segismundo Arnold, pues que le ayudara en el negocio. Entonces comenzó a progresar el negocio. Pero luego mi abuelo se tuvo que ir a la Ciudad de México a vivir, problemas de salud. Y en México empezó otro negocio, un negocio de importación de, pues no creo si eran utensilios y cosas, adornos europeos. Entonces hacían viajes a Europa. De meses, incluso recuerdo a mi mamá que se fueron casi un año de viaje mis abuelos. Ella se quedó con una tía aquí en Mazatlán. Y casi un año se la pasaron fuera, principalmente en Alemania, comprando cosas. Entonces las mandaban. Se llaman las fábricas de Bohemia, allá en la Ciudad de México. Pero luego empezó la Segunda Guerra Mundial, en el 39, y se acabaron los viajes, se acabó la proveeduría y se acabó el negocio. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Entonces, despuésito de la guerra, fue cuando se le ocurre algún viaje a Los Ángeles, donde tenía pues, conocidos, conoce el tema del gas LP. Y es cuando se le ocurre empezar el negocio del gas LP. Teniendo la tienda todavía del Hogar Moderno, pero comienza a sacarle dinero al Hogar Moderno para metérselo al gas. Hay que hacer mucha inversión. No había nada.
Y el sobrino le dice, oye, tío, ya le ha sacado mucho dinero, ya, déjame el negocio. Y entonces efectivamente agarra y le vende el negocio al sobrino y con lo que saca le sigue invirtiendo al negocio del gas. Comienza con Gas del Pacífico. Primero empezó a traer los cilindros, los llenaban en Estados Unidos, se venían por ferrocarril los cilindros y se repartían. Y los vacíos se subían al ferrocarril y se regresaban a Estados Unidos a llenar. Así empezaron. Luego el reparto de los cilindros era en diablitos, porque pues, la ciudad estaba alrededor de la planta. Sí. Y pues llevaban los cilindros, se entregaban en diablitos. Y después se compró la primera camioneta. Luego se compró el primer tanque de almacenamiento y empezó a llegar el gas por ferrocarril también, pero ya en tanques. A granel, entonces ya se vaciaba al tanque y luego se llenaban los cilindros y se empezó a repartir los cilindros. Luego llegó el tema del tanque estacionario. Entonces, pero además, pues nadie usaba gas, nadie conocía el tema del gas. Entonces, claro. No solamente era traer el gas, se ocupaban estufas para consumirlo y calentadores. Entonces empezaron a venderse en la misma empresa del gas, empezaron los calentadores y las estufas. Y luego los separaron y crearon un comercial del hogar para vender las estufas y los calentadores. Y los cilindros y los tanques y todo se vendía ahí también, ¿verdad? Entonces así es como empezó. Fue creciendo la empresa de Gas del Pacífico, pero ya había una empresa que la habían pues fundado unas gentes de Culiacán, incluso antes que mi abuelo, que era distribuidora de estufas y gas, que ahora es 10 Gas. Y a los años fundaron una tercera compañía, Gas Rivera. Y pues estaban agarrados del chongo compitiendo con el poquito mercado que había. Claro. Hasta que se pusieron de acuerdo y dije, ¿sabes qué? Mejor les compro. Mi abuelo les compró a los dos. La empresa se las compró. Las empresas. ¿Qué ahora lo hicieron? No me acuerdo, ¿no? Pero sí, claro. En aquel entonces... es más, quizás ni nos platicaron cómo. Bueno. En aquel entonces pues, estaba prohibido el monopolio. Entonces había gente de mucha confianza que se veían a platicar el negocio muy en secreto, porque tenían que ser, incluso se tenía que notar que había competencia. Entonces pues, estaban compitiendo entre ellos, aunque era el mismo dueño de las tres compañías. Después cambiaba el gobierno y decía, ¿saben qué? Está muy caro el precio, bájenle y les voy a dejar que hagan arreglos. Pónganse de acuerdo para que no se compitan. Entonces, pues muy a gusto, se despedía gente que estaba sobrando y se trataba de acomodar. Y así pasaban 3, 4, 5 años el sexenio, por ejemplo. Y luego llegaba el siguiente gobierno y decía, ¿saben qué? No, pónganse a competir. Entonces, pues ahora sí a pelearse con las empresas amigas y que hubiera competencia realmente, claro. De contratar gente cada quien. Entonces, fueron como 3 o 4 ciclos que así estuvo pasando, ¿no? Hasta que pues llegó una verdadera competencia de fuera y entonces pues nos obligó a juntarnos otra vez con una sola compañía. Y ahora sí era una competencia real y se abrió el mercado y así abrió todo México, ¿verdad? Okay. Y a partir de ciertos años para acá ha sido una competencia muy feroz entre todos, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. Entonces, Grupo Alerta inició con el gas y lo fundó tu abuelo. Sí. No lo fundó tu papá. No. ¿Tu papá cómo se empezó a involucrar en la empresa? Bueno, resultó que pues mi mamá mis abuelos y mi mamá vivían en la Ciudad de México. Uh-huh. Y ahí conocen a mi papá. Mi abuelo es el papá de mi mamá, no de mi papá. Uh-huh. Entonces mi mamá conoce a mi papá y en el 55 se casan. Uh-huh. Yo nazco en el 57 y mi papá estaba ya involucrado en la compraventa de acciones de bolsa. Uh-huh. Entonces iba muy bien, estaba muy contento en la Ciudad de México, conociendo mucha gente, era un ambiente pues, naciente la bolsa, pero había mucha... Pues conoció a los grandes bolsistas de México, cómo iban naciendo ellos. Y un día le habla el doctor de mi abuelo, habló con mi papá. Oiga, señor Madero, fíjese que su abuelo está muy preocupado por sus negocios en Sinaloa, porque los manejaba desde la Ciudad de México. ¿Y a mí por qué me dice eso?
pues para que le ayude, porque está muy preocupado y eso le afecta a la salud. Oiga, no, dice mi papá, pues yo aquí tengo mi chamba y estoy muy contento y gano muy bien. Y bueno, pues a los 2, 3 meses le volvió a insistir el doctor. Oiga, señor Madero, su suegro está, realmente le afecta la preocupación del negocio en Sinaloa. ¿Por qué no lo ayuda? Entonces, pues a regañadientes mi papá dijo, bueno, yo le voy a ayudar. Y se vino a Sinaloa. Yo tenía 1 mes o 2 meses, decía mi mamá, cuando nos venimos a vivir a Culiacán. Entonces tú eres nacido en Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México. Ah, yo pensé que eras, pero pues mazatleco 100%. Eso lo puedes cortar del video. Lo cortamos sin duda. No, hombre, no es cierto, no importa. Entonces mi abuelo dijo, bueno, ¿sabes qué? Pancho, te vas a ir a Culiacán, te mando de gerente. Le dijo, no, yo no conozco el negocio, mándeme de subcontador. Yo quería conocer primero el negocio antes de poderle ayudar. ¿Verdad? Qué bien. Entonces llegó de subcontador a Culiacán. ¿O llegamos? ¿A Culiacán o a Mazatlán? A Culiacán. Ah, a Culiacán. Llegamos a Culiacán. Ok. Yo viví 6 años en Culiacán. Ok. Hasta que tenía los 6 años estuve en el Chapultepec, en el kinder de Chapultepec. Qué bien, no sabía. Sí, es más, fui compañero de un señor Tamayo. ¿Sí? Estamos ahí en la foto de una... De la generación. Pues no, de la generación. Ahí estamos echándole agua a un patito en la alberquita. Ok. Un día, platicando de esto con César Tamayo, le platiqué que yo había vivido ahí en Culiacán, había estado en el Chapultepec. Incluso por ahí una foto le digo, entonces tú eres el güerito de la foto del patito. Pues yo creo que sí, le dije. Pues es que nadie en Culiacán sabe quién era. Bueno, pues ahí nos dimos cuenta que mira, ya era yo. enterados todos que estudiaste en el Chapultepec. Y él es mi hermano. Él me dijo. ¿No? Órale, qué bien. Y éramos varios, pero nomás él es el que más se distingue. ¿Verdad? Claro, claro. No me acuerdo de la maestra quién era, que también aparece ahí. ¿Verdad? Sí, ok. Y entonces, llegando a Culiacán, pues empieza a conocer el negocio de mi papá y se comienza a involucrar. Y a los 6 años de estar en Culiacán, nos venimos aquí a Mazatlán. Platica mi papá que cuando llegamos a Culiacán, pues había un cine. Y entonces dice mi papá que iban él y mi mamá al cine, pero en aquel entonces la electricidad en Culiacán era por tandas. Había electricidad en una cuarta parte de Culiacán y luego en otra cuarta parte, y apagaban una y prendían otra y luego apagaban esa y prendían la siguiente. Entonces estaban rotando. Y entonces ya sabían que se iba a abrir la luz a tal hora en el cine. Entonces salían y con sus pedestales para poner velas, ya estaban preparados porque sabían que se iba a ver la luz. Entonces la gente pues, fumaba un cigarro y se ponía a platicar ahí mientras pasaba el ratito que no iba a haber luz, hasta que volvía la luz después. Eso plática, fíjate. Órale, ni en cuenta yo que sucedía eso. Qué bien. Otros Había tiempos. mucho lodo, no había pavimentación. Entonces era Culiacán a los principios de los 60. Y bueno, nos vemos ya para acá, para Mazatlán. El negocio comienza a crecer. Ya se había separado el negocio del gas y el negocio de la venta de las estufas y calentadores. Se empezó a vender muebles. Empezó a crecer comercial del hogar también. Ya con tu papá dentro de la empresa. Sí. Ya involucrado. ¿Había dejado lo de la bolsa? Bueno, lo seguía, pero de lejos. De lejos. No era lo mismo, ¿no? Claro. Pero pues ya lo había dejado casi. Claro. Tengo entendido que cuando tu papá se empezó a involucrar fuertemente en el negocio, empezó el crecimiento, ¿no? Empezó la diversificación. Platícame el papel, el rol que jugó tu papá en el grupo en la expansión. Bueno, la primera expansión fue el Canal 3. Y aprovecho para platicar. Platícame la historia, por favor. Una vez viajando con sus suegros, fueron a Acapulco, mis papás y mis abuelos. Y entrando al Hotel Ritz, se encontró mi abuelo a una persona, un conocido, un amigo de él. Y le dijo, oye, ¿qué haces? Dice, pues soy secretario de don Emilio Azcarra. Órale, qué bien. Pues tengo entendido que está metido en el tema de la televisión, el Canal 2 de la Ciudad de México. Sí.
oye, pues no habría manera de que nos hicieras una cita con él para tratar de poner una televisión allá en Sinaloa. Ahí en Mazatlán, le dijo mi abuelo. Pues le hicieron una cita y fueron a verlo a don Emilio. Y platicando con él, les dijo, ¿saben qué? Sí los ayudo, pero que no sea en Mazatlán, que sea en Culiacán. Bueno, pues en Culiacán. Si ese es el requisito, pues que sea en Culiacán. Porque ya se veía que era la capital, iba creciendo más. Don Emilio pues, lo vio como más atractivo. Y entonces le pidieron a mi papá que comenzara a hacer los planes con el ingeniero Camarena, que era el que había inventado, o que no se había inventado, o inventaría posteriormente la televisión a color. Pero había que tratar con él. Entonces mi papá comenzó a hacer viajes a México para ver cómo se iba a hacer el edificio donde iba a estar el Canal 3. Entonces llegaba y el ingeniero Camarena le decía, hay que hacer estos cambios, y muy bien. Entonces iba mi papá y hacían los planes y ahí iba otra vez a México. Y llegaba ya con los cambios que le había hecho y que empezaba a hacerle más cambios. Entonces al tercer viaje mi papá se cansó, dijo, no, ya no lo hubiera ver, vamos a hacerlo de esta manera. Sí. Y así empezaron. Y fue cuando en el 64 se inauguran las primeras transmisiones de Canal 3 en Culiacán. Primero empezaron con Culiacán y tengo entendido que se expandieron a Sinaloa y al noroeste de México, ¿no? ¿O no? ¿O solamente se quedó en Sinaloa? No, también Ciudad Obregón. Ciudad Obregón. Hubo otro canal en Ciudad Obregón. Cierto. Porque ya la relación se empezó Culiacán, luego a los 4 años, en el 68, Mazatlán. Pero luego Televisa empezó a expandir su cadena y a poner estaciones. Entonces ya hubo alianzas e hicimos inversiones mutuas del 50 y 50 en ciertas estaciones, ciertas repetidoras que tenía el canal, el Canal 2 de México y el Canal 5 también. Y nos invitaron a participar en una estación en Ciudad Obregón. Entonces, y Los Mochis fue una extensión de Ciudad Obregón. Entonces, así fue como se hicieron las 4 televisoras. Pero estaban todas con socios nosotros y Televisa. Y luego empezamos a separar hasta que nos quedamos solos nosotros, las 4 estaciones, y Televisa con sus propias repetidoras. Y por eso ya ahorita cambiaron de nombre, que es TVP, ¿no? ¿TPB? TVP. TVP. Televisión del Pacífico. Claro. Lo que me llama mucho la atención es que eso nació en el 64, se empezó a gestar años antes. Pero, ¿de dónde le nació la idea a tu papá de poner una empresa de televisión en aquel momento? Una empresa de entretenimiento. O sea, ¿cómo él visualizó y cómo le vio futuro a ese negocio? Nunca se lo pregunté. hubiera sido una buena pregunta. Sido bueno, pero yo creo que, como ya había la televisión en la Ciudad de México, dijeron, pues eso puede ser un buen negocio llevarlo a Sinaloa, que no hay nada todavía. Practicidad, pues total, practicidad. Sí, lo vieron como oportunidad. Como fue el gas también. No había gas. Lo vieron, lo conocieron en la Ciudad de México, que ya estaba, había su operación de gas en la Ciudad de México. Dijeron, hay que llevarlo para allá, ¿verdad? Claro. Y así es como lo vieron en la televisión también. Ahora, súper interesante. Entonces, ¿la televisora ya tiene 50 años? Pues desde el Canal 3, desde el 64 para acá. Sí, órale. Ya tiene sus añitos, sus décadas. Sí, 36 más 25, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, ya, sí. Órale, 60 años. Oye, Rodolfo, ¿y tú cómo te empezaste a involucrar en el grupo? Platícame cuáles fueron tus primeras participaciones y cómo empezaste. Bueno, yo terminé mi carrera en el 80. Estaba yo terminando la carrera, me había hablado Ilsa. Estaba en entrevistas en Ilsa para quedarme a trabajar en Monterrey. Le había comentado a mi papá, oye, papá, me quiero quedar a trabajar en Monterrey. Bueno, está bien, pero pues necesito que hagas una maestría. Y ya tenía planes de hacer una maestría hacia 2 años después o 3. Y les dije a los que me estaban entrevistando que yo me quería ir a una maestría posterior. Y bueno, pues ya veremos. Por lo pronto seguían las entrevistas. Pero en esas fechas, terminando, me peleé con una pretendienta, ni siquiera era novia, una pretendiente en Monterrey. Y dije, no, que me quedo. Entonces me fui a la Ciudad de México y empecé a trabajar en una compañía que era parte del grupo entonces, una petroquímica. Y ahí estuve 6 meses. Ahí aprendí el tema de un material que se llama el poliuretano.
Y me vine a Mazatlán a los 6 meses y me dice, bueno, pues, ¿qué vas a trabajar? Pues le dije, en el grupo no, quiero hacer mi propia empresa. Y entonces con 3 amigos hicimos una empresa para usar fabricar medias cañas de poliuretano. Te interrumpo. ¿Por qué no querías trabajar en el grupo inicialmente? Porque se me antojaba hacer un negocio primero, hacer mi negocio. Por tu cuenta. Por mi cuenta. Pues era una inquietud que yo tenía. Y dije, esta es una oportunidad, hay que hacer estas medias cañas para los aires acondicionados. En Mazatlán se ocupan mucho, hay que hacerlo. Entonces empezamos el negocio y nos fue al principio más o menos bien. Pero luego nos tocó la oportunidad se estaba construyendo la terminal de gas y amoníaco en Topolobampo. Se ocuparon muchas medias cañas. Entonces nos taparon de producción por 8 o 10 meses. Entonces estuvimos encantados produciendo y ganando dinero. Poquito, ¿no? Pero ya ganábamos dinero. Pero se fueron los 2 años y me fui a la maestría. Era mi plan de irme a la maestría. Entonces les dejé encargado el negocito a mis 2 amigos, que al ratito lo tronaron. Hicieron malos cálculos, cotizaciones, y pues no salió para pagar el costo. Y el proveedor era la compañía de petroquímica nuestra misma. Entonces yo, estando fuera, me mandaron los números, dije, oye, pues estamos tronados. Pues pedí a la compañía pues, que le condonaran toda la deuda y se cerraba el negocio. Se quedaban con toda la maquinaria que pues, nadie iba a seguir, no servía para nada para ellos. Pero bueno, ahí se acabó, yo seguí mis estudios y terminando ya me regresé. Ahora sí llegué con mi papá y dije, papá, estoy listo. Bueno, pues vente aquí a mi lado y vas a ser director de nuevos proyectos e inversiones. Pues. ¿Tu papá ya era el director en ese momento? ¿Era director general? Sí, ya había Okay, ya estaba a la cabeza del grupo. Sí, ya había fallecido mi abuelo, ya tenía tiempo a la cabeza del grupo. Perfecto. Todavía no se formaba Grupo Alerta, eran las empresas independientes. ¿Cuáles eran? ¿Era el gas? ¿La televisora? Era el gas, la televisora, comercial del hogar. Ya estaba Poliurequimia, que era la petroquímica. Ya se había comprado Populauto, la Volkswagen aquí. Sí. Se había comprado, más bien se había construido, porque empezamos de cero, la Ford en La Paz. Y estaba Proceram también, que era la fábrica empezó siendo fábrica de piso. Y luego le hicimos de teja porque el piso no funcionó. ¿Verdad? ¿Y la mayoría de esas empresas que mencionas las aprovechó tu papá, las fundó tu papá? Las fundó mi papá. Ese olfato que él tenía, porque aquí estuvo como invitado, tuve al Cani Sánchez y él fuera de cámaras me dijo que tu papá era como un genio, ¿no? Y lo leí en varias notas en internet, que era muy bueno para los negocios, que tenía mucho olfato para hacer negocios. ¿Cómo describirías ese olfato? ¿De dónde viene esa mentalidad de adelantarse de tu papá? Él estudió como 1 año de ingeniería química, pero tuvo que salir porque tuvo que trabajar. Entonces no terminó la carrera. Pero trabajó como primero cajero. Bueno, antes de eso llegó a ser cajero porque se quedaba en las noches detrás del cajero, porque el cajero tenía mucha chamba. Y se quedaba detrás de la ver nada más lo que estaba haciendo. Y platica que era un cajero muy temperamental, muy enojón. Entonces a la gerencia no le gustaba tratar con él, pero pues nomás él sabía cómo manejar el tema de la caja. Entonces mi papá fue aprendiendo y el día que le dieron vacaciones al señor, pues estaban preocupados porque no sabían qué iba a hacer, porque se iba a ir de vacaciones el cajero. Entonces me levantó la mano y dijo, oigan, yo puedo. ¿Y tú qué vas a saber? Pues es que yo ya estuve aquí buen tiempo y ya aprendí. Y efectivamente, pues ya empezó a hacer el trabajo. Y cuando regresó el cajero, después de las vacaciones, dijeron, ya no te queremos, preferimos a Francisco, que tiene mejor temperamento y está haciendo bien la chamba. Y con él no hay que batallar, ¿verdad? Entonces se quedó con la chamba de mi papá. Bueno, le pasó 2 veces, porque le pasó también con el contador en otro trabajo. Se quedó hasta tarde viendo cómo trabajaban y aprendió el negocio. Cuando fue de vacaciones, pues sustituye y se queda con la chamba. Entonces, le entendía muy bien a la contabilidad, a la caja. Él era... Incluso los directivos que había le alababan mucho su capacidad para visualizar las cuentas T y los temas contables. Era muy bueno para eso.
Incluso tenía muy buen ojo. Cuando él revisaba estados financieros, tenía un gran ojo para encontrar dónde estaban los errores y dónde había problemas. Qué bien. Entonces, todo el mundo sabía que iba a encontrar cualquier cosa en la contabilidad, ¿verdad? Entonces, por ese lado era muy bueno para eso. Y las oportunidades que fueron saliendo, pues no es que las tuviera él buscando, ¿verdad? Bueno, algunas sí. Por ejemplo, la fábrica de teja. Se juntaron como 20 empresarios en Mazatlán a buscar qué negocio poner juntos. Y empezaron a estudiar y llegaron a una ladrillera. Vamos a poner una ladrillera. O sea, a la hora de empezar a aportar para planta piloto, para estudios, muchos fueron rajando. Y ya que estaba algo de avanzado, pues se rajaron todos. Entonces mi papá tuvo que seguirle poniendo. Y de ahí empezó. Por eso se quedó con la fábrica de piso. Primero de ladrillo, pero luego los estudios dijeron, no, ladrillo no, hay que hacer piso. Y empezamos a hacer piso, pero la tierra de aquí de la región no funcionó con el piso. Nos funcionó con la teja después. Muchos años después de que se estuvo haciendo la lucha, creo que nos enamoramos del negocio y nunca le exigimos suficiente. Uh-huh. Y se pudo haber cerrado hace, a los 3, 4 años de haber empezado, se pudo haber cerrado porque no estaba funcionando. Uh-huh. Pero hubo mucho empeño en sacarlo adelante. Igual con la planta de petroquímica en México. Lo invitaron a un negocio de un material fabuloso. Y le invirtió un poquito y luego que ocuparon más, y se fue invirtiendo hasta que los dueños originales se salieron y se quedó con el negocio. Y resultó lo mismo. Se debió haber cerrado también pronto. No era negocio. Nos tardamos. A mí me ha tocado cerrar los que no han funcionado. Sí, claro. Estabas platicando cuando regresas de la maestría a Mazatlán y que te pidió tu papá que estuvieras al lado de él para que aprendieras el negocio. Te interrumpí en tus inicios en el Grupo Alerta. Pues en teoría me iban a traer nuevos proyectos y me iba a tocar analizarlos, pero pues no llegaba nada. Dije, qué aburrido chamba. Digo, mi papá, no, aquí no quiero estar. Mejor mándame. Se salió un gerente de una tienda de equipo para gas. Cersi se llamaba en aquella época. Mándame para allá. Entonces me fui a aprender el negocio de gerente de una tienda, de una sucursal. Y ahí estuve una temporada aprendiendo. Y luego, pues ahí me fui pasando de un negocio a otro. Subía a una dirección y decía, no, aquí está medio aburrido, no lo entiendo. Y me bajaba yo a una gerencia a seguir aprendiendo de la operación del negocio. Incluso llegó la competencia al gas y me fui de gerente a Culiacán, que era la plaza más grande que teníamos. Era donde más fuerte iba a estar en la competencia. Me fui a aprender, pero como gerente. Había contratado un director para que manejara todo el negocio del gas y yo fui de gerente. Y ahí estuve cerca de un año viviendo en Culiacán otra vez. Hasta que mi padre me dice, ¿sabes qué? Ya me estoy cansando. Ya vente para que aprendas acá cómo está todo arriba, ¿no? Porque sigues en las puras gerencias. Bueno, pues entonces ya me regresé. Y ahora sí empecé a estar junto con él. Y ahí sí ya no me dieron ningún puesto más estar junto a él. Y entonces, cuando llegaban los directores a ver algo con él, decía mi papá, oye, ¿saben qué? Esto ya véanlo con Rodolfo. Llegaban conmigo, pues nos manda tu papá. Pues a ver, platíquenme de qué se trata. Y al principio pues me platicaban y pues, ¿y ustedes qué opinan? ¿Y qué hacemos? Y entonces decisiones en conjunto, ¿verdad? Para no verme mal tampoco. Y al tiempo, pues ya, a veces mi papá pues era muy exigente y a veces los regañaba por las situaciones que traían. En cambio conmigo, pues yo no tenía cómo. Primero eran mayores que yo, no los regañaba. Sí. Entonces les hacía más fácil venir conmigo. Entonces dejaron de ir con mi papá y empezaron a llegar conmigo. Oye, pues traigo este tema, ¿cómo le hacemos? No quiero ir con mi papá, ¿verdad? No, pues aquí lo arreglamos. Y entonces lo empezamos a arreglar. Empecé a aprender cómo arreglar las cosas. Mi papá se dio cuenta y dijo, bueno, pues qué bueno, ya está tomando las riendas. Y entonces el primero dejó de ir en las tardes a la oficina. Y al tiempo dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy a mi casa, ya te espero. Cuando quieras platicarme, allá nos vemos. Y así fue como me pasó el negocio. Me soltó. Y cuando te suelta ya el mando, ya cuando agarras la batuta de las empresas,
¿cuáles fueron los primeros retos? O sea, ¿cómo recibiste la empresa en aquel momento? Bueno, era lo que te iba a platicar. Esto sucedió en el 93. Uh-huh. Y y luego en el 94 todavía había directores. Llega el error de diciembre. Sí. Y de repente una devaluación de 3.50 que acaban de quitar los ceros, de 3.50 se va a 7. Y la inflación pues se sube. Y habíamos pedido créditos para construir las plantas de gas, para renovar las plantas y renovar las camionetas, porque estaba llegando la competencia y teníamos equipo muy viejo. El negocio del gas había sido pues, un negocio muy problemático, porque durante muchos años estábamos importando el gas nosotros y Pemex le producía al centro de México. Pero llegó un momento en que el precio lo controló la SECOFI, Secretaría de Industria y Comercio en aquel entonces, pero controlaba para todo el país los precios de México. Y ahí sí los podía sostener porque Pemex podía dar el precio que quisiera. Pero los que importábamos gas, pues pagamos el precio internacional de importación. Entonces teníamos que venderlo al precio que estaba fijado en México. Y a veces el precio de importación era mayor que el precio de venta. Y perdíamos dinero. Pero no podías dejar de vender pues, porque te quitaban la concesión. Nos tenían atados de manos. Me la pasaba en México tratando de conseguir mejor precio. Entonces fue un negocio que estuvo muy bocabajeado por muchos años. Y de repente abren y nos sueltan la competencia. Y pues al competir hay que construir plantas nuevas, hay que tener equipamiento, camionetas, que se vea, pues todo el nuevo, todo el que llega nuevo llega con equipo nuevo. Y pues la clientela nos iba a ver muy malitos con las camionetas despintadas y viejas. Y digo, no, entonces a pedir prestado y nos endrogamos. Pedimos como 40 millones de pesos en aquella época. Esto era el 92, 93, 94, por aquella época. Y de repente viene esta devaluación y los intereses se van al cielo y ya no pudimos pagar los intereses. Y fue un broncón. Mi papá hablando con los bancos diciendo, pues no puedo pagarte, no puedo pagarte. Y empezó a hacer así mi papá, arregla este tema y arregla este tema. Entonces me tocó a mí empezar a negociar con los bancos la renegociación en UDIs. Sí. Y ahí me empecé a aprender y con el primero, pues, pero ya con el segundo y el tercero ya me sentí yo. Teníamos el sartén por el mango porque nosotros éramos los que debíamos, queríamos arreglar. Entonces nos tenían que poner las cosas bastante a modo. Ajá. Entonces hicimos muy buenos arreglos. Al último teníamos un crédito del Hotel Agua Marina que el banco no había querido negociar. No había querido. Porque dijimos, bueno, pues ese vamos a aportarnos más duros para que nos hagan una quita mayor. Y el banco no quiso, entonces seguí el tema. Entonces ahí sí ya me puse a hablar con el banquero y decirle, oye, ¿por qué no volvemos a como estábamos? Como si no hubiera pasado nada y te empiezo a pagar. Ya con los otros arreglos que teníamos ya nos sobraba un poco más de flujo. Sí. Y el banquero dijo, sale. Entonces fue el mejor arreglo porque no hubo moratorios, no hubo nada. Haz de cuenta que no pasó nada con ese crédito. Volvió a empezar. Bueno, a donde nos habíamos quedado. Claro. Ahí seguimos pagando. Entonces yo creo que él se paró el cuello muy bien y yo también. Sí, claro. Así que salió muy bien esa. Ya fue el último problema bancario, ¿no? Órale. Pero esa fue mi graduación. Ya en adelante yo ya... Fue tu maestría, doctorado quieran, y graduación. Ahora sí lo que venga. Así es. Y oye, Rodolfo, y cuando empiezas a tomar la batuta, empiezas como director general, tu papá se empieza a abrir. Platícame cómo empezó a crearse la figura de presidente del consejo en Grupo. Platícame esa transición, el porqué de la decisión y por qué decidiste cambiar de rol. Es una historia larga porque yo sabía que algún día teníamos que formar un consejo de administración. Mi papá, pues, él había sido director solo, no tenía ningún a quien rendirle, ya mi abuelo ya no estaba, entonces él pues, era totalmente independiente, ¿verdad? Cuando entro yo, pues mi papá me da esa libertad. Pues, es tu negocio, pues. Yo aquí voy a estar, pero no te voy a estar vigilando ni nada, hazle como puedas. Pero yo sabía que para adelante
la familia iba a crecer, teníamos que ir formando, por el tamaño del grupo, había que formar un consejo. Entonces hicimos la primera prueba. Un asesor empezó a decirnos cómo era Deloitte y nos mandaron 2 consejeros muy administrativos los consejeros, pero bueno, eran 2 consejeros y empezamos con el primer consejo. Y al año me encuentro a Carlos Dumas. Le platico y me dice, oye, pues ¿por qué no me invitas a conocer tu consejo? Entonces llegó él con 2 o 3 colaboradores de él al consejo y empieza a estar presente en el consejo, nomás presente. Y después, una vez que se acaba el consejo, se van los consejeros y platicamos. Carlos, ¿qué te pareció? Qué aburrido consejo tienes, me dice. A ver, ¿por qué? Pues es que no, volvieron a más partes, asuntos formales ahí nada del negocio, nada de creación de valor. Andaba muy de boca la creación de valor. Sí. A ver, Carlos, explícame. Entonces ya me explicó Carlos de qué se trataba. Y ¿saben qué? Deloitte, muchas gracias. A ver, Carlos. Entonces ya digo, Carlos, empezamos a hacer consejos y comités. Y ya se empezó a hacer un consejo más, ahora sí, entretenido. Claro. Estábamos hablando de temas más importantes. Claro, ok. Como yo no sabía nada de consejos, Sí, pues lo que me dijeran era lo bueno, ¿verdad? claro. No más que pues con Carlos me salía muy caro. Pues, al año dije, Carlos, muchas gracias. Yo de aquí ya le sigo. Entonces ya formé un tercer consejo. Ahí fue cuando invité al Cani. Estuvo de consejero. Ok, estuvo en tu consejo. No sabía, Sí, no sabía. sí. Qué bien. Tuvo 3 años de Qué consejero. bien, no sabía. Pero luego empezó a entrar más miembros de la familia. Y mi papá invitó a mis yernos de consejeros también, para que se enteraran del negocio. Por el rato pues, estaba toda la familia dentro del consejo. Y ya no me sentí cómodo. Y a los 3, 4 años les dije a los consejeros externos, eran 4, muchas gracias. Y se acabó el consejo. Y ahí terminamos. Entonces pasaron como 5, 6, 7 años sin consejo, ¿verdad? Dije, pues no puede seguir esto así. Pues tenemos que volver a formar. Entonces ahora sí empezamos pues más mejores asesores, más baratos. Sí. Y empezamos con el consejo de nuevo otra vez. Primero 2 comités con 2 presidentes. Era el de auditoría y el de estrategia y prácticas societarias. Pero sentí que el de estrategia y prácticas societarias era demasiado los temas como para un solo comité. Entonces lo dividí. Entonces tenemos el comité de estrategia y el comité de prácticas societarias. Tenemos 3 consejeros externos, presidentes de cada comité, y está la familia, los sobrinos, hijos y sobrinos en los comités. Los tengo ahí aprendiendo. Así es como están ahorita. Así es como estamos ahí. Antes de hacerte un par de preguntas más en este tema, por todas las diferentes etapas que pasaste y el tiempo que pasaste haciendo prueba y error, formando consejos, algunos sí te funcionaron, algunos no, la incursión de diferentes consultores, uno de ellos Carlos Dumas. Para las personas que nos están escuchando, yo creo que hay muchas personas que traen la iniciativa de empezar a desarrollar un consejo para sus empresas. 2 preguntas. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves al formar un consejo? ¿Y cuáles son los temas que se deben de traer a la mesa cuando se forma un consejo de administración? Bueno, el primer tema es, hay que estar conscientes de que el consejo es para hacerle caso. Si lo vas a formar y no le vas a hacer caso, es el peor error que puedes hacer. Porque los consejeros dicen, bueno, pues ¿para qué estamos aquí? No es un consejo, es una fauna de acompañamiento nada más. Entonces el consejo dice, por aquí sí y por aquí no, hay que hacerle así. Porque si no, estás torpedeando tu propio consejo. De acuerdo. Entonces, con esa idea hay que empezar. De acuerdo. Luego, pues están los 2 temas principales, ¿no? Como lo empecé. La auditoría, que es la primera parte, y todo lo demás. Así estaba organizado inicialmente. Entonces ocupaban 2 consejeros externos que vinieran y que sintieras tú que estaban a tu nivel. Que ellos te podían hablar de
tú a tú decirte vas bien o vas mal. Eso es lo que buscas en un consejero externo, que venga y se plante enfrente. Por aquí no pasas porque por aquí no es el camino. Entonces hay que buscar esos dos que se planten así. Si no, no sirve de nada, porque te van a decir sí, sí, sí. Luego, los funcionarios no pueden ser consejeros, funcionarios de tu empresa. ¿Te refieres a directivos, ejecutivos? Directivos, ¿no? Ellos van a responderte a ti. No pueden ser consejeros también. Entonces ellos no pueden estar con el consejo. Están ahí porque están invitados, porque están respondiendo a preguntas, pero no son consejeros. Ellos no pueden ser juez y parte. El consejo va a exigirles resultados a la operación. Entonces creo yo que no deben ser parte del consejo. Y para tener esas personas externas, esos consejeros externos, del nivel de tú, para que te hable de tú a tú y te hable con honestidad, ¿no? Y de manera directa, ¿cuáles son los criterios que tú seleccionas o recomendarías para seleccionar a esos consejeros externos? ¿Qué características deben de tener? ¿Deben de ser empresarios con una empresa de igual tamaño o más? ¿Cuáles son las características? Que tengan conocimiento en lo que lo contratas. Es decir, si es el tema de estrategia, pues no puedes tener a un auditor en la estrategia, ¿verdad? Como que no van en esa parte. Y al revés, que hace un estratega de la parte de auditoría, pues que tengan cierta conocimiento, experiencia en lo que estás contratando. Luego, pues lo que te alcance, porque hay diferentes. Entre más alto, bueno, pues. Muy importante, más, ¿no? Claro. Entonces, pues, el nivel que. Muy importante. Algunos lo hacen por gusto, entonces te van a cobrar cualquier cosa. Claro. Otros no, otro es su trabajo. Incluso unos consejeros llegaban con su tarjeta y decía consejero profesional. O sea, se dedicaba a ser consejero de diferentes empresas. Y van a cobrar caro algunos de ellos. Claro, sí, claro. Ok, Entonces, no, muy importante. Según el sapo es la pedrada. Sí, claro. Oye, Rodolfo, platicamos fuera de cámaras un poquito de un tema que quería tocar contigo. En Grupo Alerta hace algunos años tomaron la decisión de separar a la familia de la operación y que participen únicamente en el consejo. Te platicaba fuera de cámaras que desde mi punto de vista lo que hacen la mayoría de las empresas familiares es preparar a los miembros de la familia para ocupar esos puestos ejecutivos, ¿no? Esos puestos directivos. Ustedes hacen lo contrario. No tienen a ningún miembro de la familia en la operación, en alguna dirección. Así lo tengo entendido. Platícame el porqué de la decisión. Tu cultura no es lo que dices, es lo que se vive. Tienes rotación, se te va el talento joven, te cuesta atraer perfiles claves. En PTD trabajamos con empresas que están listas para tener conversaciones inteligentes sobre liderazgo, clima, marca empleadora y todo eso que influye en cómo contratas, pero también en cómo retienes, porque no hay cultura fuerte sin coherencia. ¿Ya estás listo para dar este paso? Bueno, mira, cuando va iniciando un negocio, el que lo inicia es el director, el presidente, como quieras nombrarse, y va a tener sus hijos. El negocio no es suficientemente grande para tener una administración profesional. Entonces no queda otra más que aprovechar a los hijos. 2, 3 hijos, 4 hijos que pueden estar en el negocio. Se llevan muy bien los hijos, los hermanos, y pueden convivir perfectamente bien con diferentes funciones en el negocio. Eso está perfecto. Incluso pasa a la tercera generación y ya vienen primos. Entonces los primos ya no es tan fácil llevarse bien. Pero además el número de primos, porque los 4 hermanos tuvieron 3, 4 hijos, pues ya imagínate, ya son entre 8 y 16 primos. ¿Cómo los escoges? Hay mecanismos y lo han hecho. Coppel lo acaba de hacer, escogió a 4 y los estuvo ahí por años entrenando y ya escogió a uno entre los 4. Es un proceso, pero ellos seguramente pagaron a un asesor que les dijo cómo hacer todo eso. Pero una empresa chica que te diga cómo hacer todo ese proceso para que no haya resentimientos y las familias no se peleen y se enojen. Es complicado contratar una asesoría de ese tamaño. Y ya con 16 primos que quieres meterlos a todos en el negocio, se va a complicar la vida tremendamente.
A veces hasta se meten a los parientes políticos, a los yernos, nueras, y comienza a haber una serie de pues no sé si sean envidias, pero oye, está ganando más que yo, aunque sea menos productivo. O oye, ¿por qué le pagan a él tanto como a mí cuando yo aquí me parto el lomo y él pues se la pasa de vago? Entonces comienza a haber esos problemas dentro de la familia, que todos son manejables, pero hay que estar dispuesto a manejarlos y tienen su costo. Yo tenía la idea, bueno, porque la experiencia, tuvimos a unos primos míos trabajando en la empresa y dieron un buen resultado, pero no estaban a gusto. Y la diferencia de edad era mucha, entonces pues yo ya estaba muy arriba y ellos estaban muy abajo. Entonces sentían como que no funcionaban y agarraron su camino. La operación entre el familiar y el funcionario tampoco es fácil. Es difícil que un jefe le exija a un familiar, porque al rato va a estar al revés, y si le exigió mucho, al rato el familiar va a estar, pues no sé si... hostigando o... vengándose, pero claro. ¿qué? Se crea un sentimiento de que, oye, qué mala onda que me has exigido, ahora yo te voy a exigir a ti. Entiendo. Entonces, eso complica mucho las relaciones entre familiares y funcionarios. Y al fin y al cabo los resultados, ¿no? Sí, a veces dan muy buen resultado, pero a veces no, y son un lastre. Sí. Entonces tienes que ir escogiendo, no todos los familiares son buenos, Sí. hay que escoger entre ellos. Entonces todo eso es un proceso muy complejo. Y hay quien se avienta y lo soluciona muy bien. Pero somos 4 socios en la empresa. 2, que hacemos un poquito mayoría. Mis 2 hermanas, que son entre las 2, no hacen mayoría, pues estamos más equilibrados los porcentajes accionarios. Decidimos que no era conveniente ir a través de todo ese proceso, que la familia participara en el consejo, no en la operación. La mitad de la familia no quería, sigue sin querer, pero hicimos mayoría y lo logramos hacer. Muchos querían participar, querían ser parte del negocio. Bueno, nos hemos dejado ser parte a través del consejo, son consejeros y a través de eso han ido aprendiendo. Pero nos hemos ahorrado muchos problemas. La familia sigue unida. No digo que no haya discusiones, sí las hay, pero no hay esas envidias, no hay esas que quién gana más o quién gana menos, porque depende de los sueldos que le estemos dando. Ya no depende de eso. Hay dividendos que le tocan a los accionistas, hay ciertos monumentos que le damos a los consejeros por cada junta que asiste. Si no asisten a la junta, pues no hay pago. Entonces, eso los ha hecho ser partícipes del negocio sin estar operando. Y creo yo que llega un momento en el tamaño de la empresa que te ahorras muchas broncas cuando ya no están trabajando. Digo, ya cada quien se busca su negocio y eso también les ayuda a hacer su propia vida, ¿verdad? Claro. No están obligados a estar trabajando en algo donde no quieren, ¿verdad? ¿En qué año tomaron esa decisión? Pues hace como 8 años, más o menos. Más o menos reciente, o sea, no... Sí. Okay. Y cuando se trajo ese tema de conversación a la mesa y se empezó a discutir los pros y los contras, algunos de acuerdo, algunos de desacuerdo, ¿qué tan difícil es llegar a una decisión de ese nivel y de ese tipo? Porque la tradición mexicana dice pues, que se involucren todos, ¿no? ¿Fue muy complicado llegar a ese tipo de decisión? Complicado no, hubo un trabajo de convencimiento. Sí, claro. Que nunca se convenció, fue por mayoría la decisión. Sí. La mitad de la familia no estaba de acuerdo, insisto, aunque entre ellos hablaban de que era necesario y lo entendían, pero pues no les gustaba la decisión, ¿verdad? Sí. Y creo que a través del tiempo se han ido dando cuenta de que ha resultado, de que funciona bien. Sí. Ahora, a lo mejor más adelante, que ya no esté yo, deciden cambiarlo, bueno, pues
pues ya son ellos, ¿no? Ellos van a ser los dueños. Pero mientras tanto creo que se ha mantenido la familia unida, que ha sido el gran propósito a final de cuentas. Claro. ¿No? Sí, me queda claro ahorita como lo explicaste, el contexto que diste, me gustó mucho. Sí, la verdad sí la compro, no lo había pensado así. Y me queda claro que el principal beneficio es la armonía familiar. Sí. Sin embargo, ¿cuáles serían los riesgos o las desventajas de esa decisión? ¿Existe algún tipo de ventaja, de desventaja o riesgo? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? A un funcionario nunca le va a doler como a un dueño. Un dueño trabajando, pues va a dar la piel ahí, ¿verdad? Un funcionario no. Un funcionario le va a interesar porque hay buenos bonos y prestigio, pero nunca va a dar la vida. El dueño sí. Y eso no lo tienes. Sí, claro. Incluso pues, entre funcionarios puede haber ciertos pues, malos arreglos entre ellos que no le conviene al grupo, pero no te vas a dar cuenta. En cambio, con un familiar adentro se van a cuidar mucho más. Porque es el de confianza, ¿no? Sí. Es el de confianza. Y entonces eso recae un poco más en el tema del departamento de auditoría interna, que ya no debe depender ese departamento de la dirección, tiene que brincarse ahora al consejo, al comité de auditoría. Uh-huh. Tiene que haber un enlace directo del comité de auditoría con el departamento de auditoría. Y entonces ya los funcionarios quedan totalmente aislados de auditoría. Auditoría no tiene ninguna relación con la gente, los funcionarios. ¿Y consideras que esa decisión de mandar a la familia hasta el consejo también en parte era porque ustedes, tú cuando eras director o cuando algún miembro estaba en la operación, se sentían limitados o eran como unos limitantes para el crecimiento y la profesionalización del grupo? ¿O no era tanto por ahí? Pues también, es decir, un familiar lo van a tratar o me trataron a mí diferente a como se trata a cualquier funcionario. Pues. Sí. El familiar es distinto de un funcionario. Sí. La exigencia es diferente. Puede ser un desempeño muy bueno, sí es muy bueno el familiar, uh-huh. Pero pues hay de todo. Sí. Y va a haber quien no sea de tan buen desempeño, o tanta dedicación, o tantas ganas, o tan apasionado en el negocio, uh-huh. Y ande en otras cosas. Pero va a exigir el mismo pago, el mismo trato, y eso descompone las cosas. Claro. Yo tuve la suerte de ser, pues, primero, el primer hombre de la familia. Tuve 2 hermanas y el siguiente primo tiene 10 o 12 años menor que yo. Entonces me dio mucha chance de haber trabajado mucho en el grupo, uh-huh. Solo, sin haber tenido hermanos, uh-huh. o primos adentro del negocio. Uh-huh. Entonces eso me dejó trabajar solo. No había otra opción más que yo. Entonces, pues, como resultara, iba a ser yo. Sí. Pero ya cuando tienes varios, ya tienes que andar escogiendo y viendo quién se queda, quién no se queda. Eso complica las cosas. Ahí es cuando se complica. Una pregunta. Por ejemplo, en tu caso, que empezaste en niveles gerenciales, te fuiste a Culiacán, entendiste el negocio, y cuando una persona empieza desde abajo y empieza a recorrer las áreas como tú las recorriste, pues ese es un proceso de formación, ¿no? Que únicamente yo creo que te da la operación, ¿no? Pero cuando la persona no tiene ese fogueo, no tiene ese conocimiento que te da la operación, ¿no? Porque es estresante, es agobiante, y se va a gobernar en un consejo, ¿cómo sustituyen ustedes esa formación que no la tuvo por la empresa, pero qué tipo de formación están llevando por otro lado? Bueno, jamás va a ser el mismo resultado, ¿no? El estar ahí pues en el fogueo diario del negocio es muy diferente a lo que puede hacer en un consejo y estar viendo desde arriba las cosas. Hemos tratado pues fuimos toda la familia, casi toda la familia a la maestría, uh-huh. Que acabamos de tomar, ahí nos conocimos. Sí, claro. Ese fue un camino. Pero bueno, se hablan de 1000 temas y no del negocio, que es lo que aprendes estando allá en la gerencia. Y que es un proceso de muchos años y tienes muchas experiencias, ¿verdad? ¿Cómo
encapsular todo eso y tratar de metérselo a alguien es muy difícil. Complicado. Casi imposible. Claro. Pero entonces se trata de hacer lo mejor posible, que aprendan de negocios y que aprendan a través de las juntas y los resultados que estamos presentando, de las decisiones que tomamos en el consejo o en los comités, de pues, ver cómo ciertas decisiones son buenas y a veces no son tan buenas, cómo negocios en los que nos metemos funcionan y a veces no funcionan. Todo eso lo van aprendiendo, ¿verdad? Yo les platico a mis hijos y a veces me reclaman, oye papá, nos metimos en esto y no está funcionando. Pues sí, pero cuando nos metimos se veía que iba a ser bueno, pero pues no ha resultado. Habrá que tomar otras decisiones y corregir el rumbo, ¿verdad? No tenemos una bolita de cristal para conocer el futuro, ¿verdad? Tenemos estimaciones y le tenemos cierta ilusión a ciertos negocios que nos hicimos al principio, pero no siempre se logran a la primera, ¿verdad? Y Hay negocios perdedores que hay que hacer la lucha, ¿verdad? Claro. Y si conforme pasan los años, uno de los familiares que haya decidido optar por trabajar en otro lado y tiene una carrera exitosa, ya sea como emprendedor, como empresario o como ejecutivo, ¿no tienen ustedes abierta la posibilidad en caso de que alguien ya haya tenido éxito en otra empresa y levante la mano, oye, yo quiero participar en el grupo? ¿Existe la posibilidad de que sí pueda ocupar un puesto directivo o está totalmente prohibido directamente al consejo? Yo creo que es una posibilidad, claro, incluso como director general pudiera ser alguien que ha destacado en algún lado y muy bien, y dice, oye, lo estamos desperdiciando fuera, somos muy tontos, de verdad, hay que jalarlo y que tome las riendas adelante, pudiera ser, claro. Porque ya se probó, ya tuvo todo el aprendizaje en otro lado, ya nos lo pulieron, hay que aprovecharlo. Sí, ¿verdad? claro. Claro que sí, claro que sí. Sí. Y tú, Rodolfo, que estuviste como director general, ahora eres como presidente del consejo, pues eso te ha dado mucha claridad de las diferentes áreas, de los diferentes roles o intereses de un grupo, ¿no? Platícame de ese rol, ¿qué significa para ti sobre lo que has aprendido, sobre todo de lo que significa ser dueño? O sea, ¿cuál es la diferencia entre tu rol cuando eras director general y ahorita tu rol que eres presidente del consejo? Bueno, hay un gran cambio, ¿no? Cuando era yo director general tenía un presidente que era mi papá y que pues había que rendirle cuentas, estaba la familia. Ahora como presidente pues me toca a mí ser el que me tengo que rendir cuentas a mí mismo, ¿verdad? A la familia también, pero siento que pudiera yo cumplir con mi familia y no cumplir conmigo. Y hay la posibilidad de hacer las cosas con menos exigencia, con más ser más a gusto, y la familia no va a exigir que sea diferente, pero siento que no estaría cumpliendo conmigo mismo, ¿no? Siento que la exigencia que se hace uno a sí mismo es muy importante tenerla, estar consciente de ella y fomentarla, ¿verdad? Y ese mindset que platicas no te hace a veces sentir que estás solo. Ya ves que se habla mucho de la soledad del director o la soledad del empresario. ¿No te hace sentir solo a veces? Yo también la he oído, pero no quiero que me acose o que me o que vaya a ser un factor que me influya, ¿no? Okay, siento que es una forma y pues tengo ahora los chats y tengo comunicación con todos los funcionarios directamente. A la hora que se me ocurre algo, pues estoy con ellos preguntando, pidiendo. Entonces, pues tengo mis juntas trimestrales, yo sigo participando, sigo liderándolas. Ya lo hacemos por Zoom, ya no son... Y de esta forma participa toda la familia, todos los que quieran de la familia pueden estar presentes en las juntas, entonces está todo abierto para ellos. Uh-huh. Incluso las reuniones de consejo ahora son por Zoom también, todas de comité. Entonces podemos tener consejeros de la Ciudad de México, de Veracruz, estar en Miami, de cualquier lado del mundo, los tienes. Creo que el Zoom ha sido una gran herramienta. Ahorita que mencionaste cuando nos conocimos en la Universidad de Miami por la maestría, en esa semana académica,
tuvimos una plática de un ejecutivo alto de Amazon, ¿no? Y nos dio una plática como de 3 horas. Juan Carlos se llama, no me acuerdo su apellido, Juan Carlos Gutiérrez. Y me acuerdo que cuando iba a llegar él, todos dijimos, bueno, pues nos va a platicar, ¿no?, todas las nuevas tecnologías de Amazon y de inteligencia artificial y todo lo que está haciendo Amazon en todo ese rollo. Y no platicó ni un minuto de tecnología, sino habló de puro cultura, ¿no? Habló de mucha cultura, de cómo vive la cultura Amazon, ¿no? Y me acuerdo que yo te vi, que preguntaste algunas cosas, o sea, te vi muy metido en el tema. Platícame de eso. No sé si recuerdas la plática, seguro sí. Que llegaste a algún tipo de revelación, aprendiste algo nuevo y sobre todo cómo transmites una correcta cultura en un grupo, pues, que tiene su tamaño, ¿no? Bueno, me gustó mucho esa plática. Tomé muchas notas, pero no tenía que ir a revisar notas porque mi memoria ya no es tan buena como antes, ¿no? Pero te platico de nuestra cultura y hemos... lo primero que hemos tratado de hacer es una cultura de verticalidad, de honestidad, de transparencia, principalmente de honestidad, que haya honestidad en el actuar de todos, que el interés sea un interés legítimo y no algo escondido atrás, ¿no? Y creo que eso lo hemos usado incluso para el manejo de nuestro negocio ante los clientes. El negocio del gas, por ejemplo, es muy fácil agarrar y moverle el contenido de los cilindros o truquearle a los medidores. Y hemos querido que la gente sepa de que aquí estamos entregando contenido completo. Y a partir de ahí, pues hemos tratado de que todas las demás actitudes dentro o ante la gente y los empleados sea esa, de total honestidad. Incluso se ha ido gente porque ha hecho documentos que se descubre que no son pues de la fecha que dice que son. Por ejemplo, alguien pidió una confirmación de algo, hicieron una copia del documento y se ve que la copia trae una marca de la impresora, que es una marca que la está haciendo hasta ahorita la copiadora. Nos dimos cuenta que era una copia reciente, no de la fecha que traía. Eso fue suficiente para despedir a la persona, ¿no? Somos muy estrictos en esa parte y la gente lo sabe. Cuando compramos unas gasolineras, llegó el proveedor de los equipos de control. Nos dijo, bueno, oigan, ¿cuánto van a querer que le ajustemos? ¿Por qué? Bueno, es que yo cobro lo que tomen ustedes en el mes, eso es lo que yo cobro. Le digo, pues ponle 0, por favor. ¿Cómo? 0, por favor. Entonces tienen 0 de ajuste. Hasta se le hizo raro, me imagino, al señor. Pues él quería llevarse una tajada. Claro, pues sí. Su software no le sirvió en esta ocasión. Claro. En teoría están hechos para que no los truques, pero ellos le hacen su truco y saben cómo hacerle. Sí. Pues esperaba llevar su tajada con nosotros. Pues claro. que aquí no. Entonces fue pues, tristón el amigo, pero estamos tranquilos de que estamos entregando el contenido correcto. Sí, lo pregonamos y eso nos ha traído mucha gente, muchos clientes. Nos es rentable el ser honestos, el ser rectos, pues. Sí, claro. Te mencionaba ahorita que tuve al Cani y tuve a Germán del Rincón Papá y ellos me hablaron que tú eres una persona con unos valores muy arraigados, ¿no? Que toda la vida ha sido así, desde tu papá, tu abuelo. Eso habla muy bien de ti. Sin embargo, ¿cuáles son las claves para realmente transmitir esos valores al nuevo relevo generacional, pero sobre todo para propiciar una armonía familiar al mismo tiempo de la creación de valor, ¿no? de un grupo? Bueno, es que hay que poner el ejemplo, hay que ser congruente con lo que estás hablando y pregonando. Pues, tienen que ver en tu actuar que, pues, walk the talk, como dice el dicho americano, ¿verdad? Y creo que el ejemplo arrasa, pues. No se ocupa más.
con un buen ejemplo, no ocupa estar dando lecciones y discursos del tema, ¿no? Habla mucho el ejemplo. Sí, platícame de la certificación Prime de 5 estrellas que ganaron recientemente en Grupo Alerta. Platícame qué es. Bueno, pues resulta que uno de los asesores que contratamos en las prácticas societarias se dedicó a plasmar, a hacer los documentos necesarios para que el consejo funcionara en forma y toda la administración estuviera. Y todo eso que se había hecho se llevó ante el Consejo Prime y pues les gustó mucho, al grado de que nos dieron 3 o 5 estrellas, no sé. Creo que 5 lo leí. Que es la certificación máxima. Es la certificación máxima, o sea, cumplimos con todo lo que estaban, bueno, decir, no con todo. Tienen ciertos rangos. Ajá. De los 100 requisitos, si llegas al 80%, pues te dan las 5 estrellas. Entonces llegamos nosotros. Entonces vamos muy avanzados en las prácticas, las mejores prácticas que ellos tienen. ¿Pero qué es el Consejo Prime? Yo lo que leí es que es una certificación de 5 estrellas que dice que Grupo Alerta está llevando todos los mecanismos correctos de gobierno corporativo, rendición de cuentas, casi que cumplen con todos los requisitos para salir a la bolsa sin salir a la bolsa. Que Grupo Alerta es la única empresa privada que tiene esa certificación. Que esa certificación solamente la tienen las empresas que salen a la bolsa. Más o menos es lo que leí bueno, previamente. O sea, eso es, ¿verdad? Sí, eso es. Es una asociación de las, o son las empresas que están en bolsa o de las empresas de bolsa. Ajá. Que formaron esto para ir certificando empresas, empujándolas hacia la emisión de acciones. Exactamente, eso es. ¿Y algún día planean salir a bolsa o solamente era para cumplir el requisito? Era la ilusión de mi papá salir a bolsa, fíjate. Ah, por su pasado, ¿cierto? Sí, porque le encantaría que hubiéramos tenido... Es más, el nombre de Alerta salió por eso. ¿Por qué? Él dice, oye, ¿cómo le hago para estar ser el primero en el tablero? ¿Y quién está primero? Alfa. Entonces se puso en el diccionario a buscar qué palabra le gustaba antes de alfa. Y encontró Alerta. Por eso quedó como Grupo Alerta. Por si alguna vez salíamos a bolsa, íbamos a ser la primera. Qué increíble, en el tablero. Qué increíble. O sea, de toda la lista de empresas, pues los de iniciales con letra A son las que aparecen hasta arriba. Por eso el grupo. Sí, pero tenía que ser antes de alfa, antes de AL. Se encontró ALF, ALE. ALE estaba arriba de ALF, ¿verdad? Sí. Ah, pues alfa. Sí, claro. Ah, qué bien. ¿Y planean un día salir a la bolsa? Pues ojalá. Yo creo que sí, puede son los haber planes. Oportunidades. Sí. Qué bien. No tenemos el tamaño todavía, pero seguimos creciendo. Posiblemente lo lleguemos, ¿no? Y para llegar a ese nivel de institucionalización y ese nivel de estructura administrativa, gobierno corporativo, ¿cuáles son los cambios más importantes que tienes que hacer como empresa? Esos cambios de chip que tienes que hacer como empresa para poder llegar a esos niveles de institucionalización. Bueno, un consejo ocupa mucha información. Exige mucha información. Hay que preparar la información. Y es principalmente los procesos para tener esa información oportuna, correcta. Pues es todo lo que tenemos que implementar, ¿verdad? Son procesos. Documentar procesos principalmente, porque el proceso está lleno de la empresa, pero muchos son por costumbre, no están documentados. Incluso se hace de una manera aquí, de otra manera en Culiacán y de otra manera en Los Mochis. Y esa estandarización cuesta trabajo. Incluso, fíjate, llegamos a tener softwares que hacen lo mismo, nomás que con diferentes modalidades en cada plaza. Y era una bronca darle mantenimiento porque cada plaza era una versión diferente. Entonces, estandarizar todo eso ha costado mucho trabajo. Okay. Entonces, es un trabajo que lleva años. Estamos en un proceso ahorita de cambio de ERP, de uno que teníamos hecho por nosotros a uno ya creado. ¿A cuál están cambiando? ¿Se puede saber? Sí, se llama Dolibar. No lo he escuchado. Es un sistema francés para empresa pequeña. Entonces, lo estamos haciendo, creciendo a nuestro gusto. ¿Se le puede hacer modificaciones? Sí. Okay. Está hecho en PHP, que era el programa con el que ya trabajamos, el lenguaje con el que ya trabajamos. Entonces nos ha costado poco trabajo acomodarlo a nuestro tamaño.
Y antes de eso iniciamos con uno de Microsoft, Dynamics. Y pues pasaron 1 año y 2 años y millones de dólares y no pasaba nada. Bueno. Dijimos, no, por ahí no es el camino. Reversa. Entonces reversa, porque más toda la programación la hacían los consultores y cobraban un dineral. Dijimos, ¿saben qué? Por ahí no es el camino. Encontramos que no trae todo, está bastante para empresa más pequeña, pero lo hemos podido ir ampliando. Entonces ya estamos implementando en varias empresas. Nos faltan las grandes, eso va a ser un reto mayor, pero pues estamos aprendiendo y creo que lo vamos a lograr. Qué bien. Ya para ir cerrando el episodio, Rodolfo, para no quitarte mucho tiempo, me comentabas que tienes un fracaso en la agricultura. Platícame esa aventura que te echaste. Tenemos muchos fracasos, no nada más ese. Me imagino. Pero es el más significativo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque en 7 años dije yo, ya, aquí se acabó, ¿verdad? La historia es que de joven, tendría yo, no sé, 12, 15 años, fuimos a Epcot, toda la familia. Y ahí en Epcot hay un pabellón donde te pasas en una lanchita y vas viendo sembradíos chiquitos, pero algunos de hidroponía. Y en aquella época, la hidroponía pues tenía el potencial gigantesco, ¿verdad? Por lo menos así se hablaba, así lo entendí yo en aquella época y dije, pues se me quedó grabado. Y luego, estando en el Codecín, me toca conocer a Roberto Tarriba, un agricultor muy exitoso. Claro. Me platicaba el Cani de todo lo que había trabajado con él para crear su marca y haber crecido todo lo que creció. Y un día me invita a visitar su siembra, su agrícola. Y pues yo lloraba, yo la baba, conociendo todo lo que estaba haciendo, sus invernaderos de plántula y cómo estaban, había chavalos que le estaban midiendo las raíces y qué tecnología. Yo veía aquí fabuloso y me acordaba de aquella vez en Epcot, que lo que había conocido, que yo pues aquí le están haciendo muy bien aquello que había conocido yo. Fuimos a sus invernaderos también, estaba empezando con invernaderos. Y le dije, oye Roberto, ¿me ayudas a entrarle a este negocio? Yo lo vi como una posibilidad de diversificación. Sí, me dice, yo te ayudo, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues esa tarde me vine yo a Mazatlán. Incluso cuando le dije, ¿sabes qué? Hoy Roberto dice, oye, espérame, pues si habíamos preparado una comida. ¿Cómo? Perdóname, pero me tengo que regresar. Entonces, pues le dejé la comida ahí arreglada. Pues esa noche me hablan de que fallece Roberto. ¿Fue ese día? Fue ese día. Órale. Hijos, cómo me pesó, no sabes. Órale. Sí, híjole, sí. Pero me dejó entusiasmado, entonces le entramos. Claro. Y primero compramos 2 hectáreas de invernadero y empezamos con eso. Y pues perdimos dinero. Dije, no, pues esto es cuestión de tamaño, ¿verdad? Entonces, pues compramos luego 10 y sembramos otra vez y volvimos a perder el siguiente año. Y llevaba yo la cuenta de todo lo que estamos invirtiendo y luego cuando cosechábamos y pues no alcanzábamos a llegar al punto de equilibrio, a recuperar lo que invertíamos. Sí. No, pues es de tamaño, esto es volumen. Y pues el tercer año igual, y el quinto año y el sexto, dije, no, espérame, cada vez es más profunda la curva de todo lo que inviertes, pues son más hectáreas. Y no alcanzas a subir, a recuperar siquiera. Tiene suerte, ¿no? Tiene suerte. Tiene su arte, claro. Incluso cuando yo empecé me lo dijeron, oye, esto es un tema de 100 lecciones, hombre, no hay problema. El asunto es que aprendes una cada año, me dijeron. Y me reí yo, ¿no? Pues es la realidad. Entonces, así se aprende la agricultura. Órale, no sabía que habías pasado por la agricultura, pero sin duda te faltó el mentor, ¿no? Sí, claro. Te faltó el mentor para los detalles finos. Le sufrimos, empezamos en hidroponía, nos fuimos al suelo, luego orgánicos, le hicimos por todos lados. ¿Qué sembrabas? Tomate. Puro Tomate y pepino. Tomate y pepino. Sí. Incluso antes de meterme había hecho un estudio y analizaron la zona y dijeron es muy húmeda, no va a funcionar. Dije,
Hombre, claro que sí, con invernadero no hay problema. Hombre, pues, la humedad de veras que es bronca aquí. Órale, sí. Pero debe haber hecho caso, pero no le hice caso. Sí, ya para cerrar, Rodolfo, platícame la historia del barco. El barco que transporta gas de Sinaloa a La Baja. Creo que hay buena historia ahí. Bueno, ahí resulta que el cruce del gas a La Baja era a través de los ferries. Entonces, antes, en aquella época, Pemex pagaba el flete. Pero los camiones que iban por ferry a La Paz, el trayecto en barco no sumaba kilometraje, entonces no se pagaba. Entonces los choferes que tenían que subirse al ferry e ir a La Baja, no les gustaba. Era obligatorio ir a la Baja para llevarnos el gas, pero los choferes no les gustaba, no querían ir porque, no les resultaba el pago. Uh-huh. Entonces un problema y caro el asunto, porque el ferry es caro. Entonces dijimos, incluso desde mi abuelo, mi papá, pensaban en que había que comprar un barco alguna vez. Y entonces pues empecé yo a investigar y a preguntar y di con este barco. Y le pedí a un agente de Los Ángeles que fuera a verlo. Y fue a verlo y me costó dinero para que lo viera. Y dije, está bien el barco. Pues no me quedé conforme y mandé a alguien de Mazatlán. Alguien conocía de barcos y fue y lo visitó y dijo, el barco está bastante bueno. Además va a estar barato. Bueno, entonces ya fui yo a verlo. Pero pues yo sin saber de barcos, nada más que flotaban. Es todo lo que sabía de barcos. ¿En dónde era? ¿De dónde era? En Nassau, en las Bahamas. Ah, órale. Hasta allá. Hasta allá. Hasta allá conseguiste el barco. Sí. Y ya fui, visité y pues bueno, pues adelante. Mandamos gente para que le diera, pues preparar la tripulación. Conseguimos tripulación mexicana que no tenían pasaporte, entonces los mandamos por Santo Domingo y por Puerto Rico, no sé por dónde. Total, llegaron allá. Para esto, pues, para hacer la transacción de la compraventa, pues jamás había comprado un barco. Había comprado un carro, pero no un barco. ¿Cómo se hacía la compra de un barco? Pues ahí voy con el notario en Bahamas. A que él me explicara, pero pues si me hicieran chanchullo con mis $900,000 que iba a costar el barco, pues ni modo, me arriesgué, ¿verdad? Y no, pues resultó bien. Llegó la tripulación, incluso pedí que se quedara un tripulante, el capitán filipino, que se quedara, pues porque él conocía el barco. El capitán que mandamos de aquí no lo conocía. Total, se hizo todo el arreglo, llegó el día de zarpar y zarparon. Iban a ir a una isla que estaba un poquito al norte, a la Gran Bahama, donde había combustible. Había que cargar combustible para luego hacer el trayecto a Panamá y cruzarlo y llegar hasta Sinaloa. Bueno, pues iban en camino a la Gran Bahama y se les tronó el turbo. ¿El qué? El turbo del motor. Ah. Un compresor de combustible y pues se quedó a la deriva el barco. Entonces, pues por radio. Incluso ya teníamos radio aquí para comunicarnos con el barco y tenemos la frecuencia y todo. Pues ahí nos avisan, oye, pues nos atoramos aquí en el camino. Tronó esto. Entonces tuvieron que llamar a un remolcador. Entonces fue un remolcador por el barco. Para nuestra suerte había un astillero ahí en la Gran Bahama. Pues a pedir turno para que entrara al astillero para hacer las reparaciones. Y luego mandamos llamar a la casa clasificadora, DNB, para que nos clasificara el barco. Pues empezó a revisar. Fíjate que los pasamanos que había en cubierta, resulta que eran masking tape alrededor del tubo todo oxidado y lo habían pintado por encima. Entonces resulta que estaba todo parapetado el barco. Sí, sí, sí. De casualidad prendió el motor seguramente, man. No, pues resultó que habíamos pagado $900,000 por el barco. Entró al dique ahí en Bahamas y empezaron a hacer revisiones y a encontrarle fallas y fallas y fallas y fallas y fallas. Y pues duró como 5 o 6 meses de reparaciones. Le encontraron un mundo de fallas. Un mundo de fallas. El motor tuvo que quitar las camisas que estaban todas y meterles nuevas. $12,000 cada camisa del motor, mano. Dineral. Como $4 millones le metimos al barco de aquella época para que pudiera salir certificado.
Total, salió certificado y ahí viene, rumbo para acá. Por fin llegó a Mazatlán. No hubo broncas en el camino. Ya no hubo broncas en el camino, todo funcionando muy bien. Todo era nuevo, pues habíamos hecho nuevo. Ya eran barco. fregaderas. Sí. Llegó a Mazatlán. Debe haber faltado cualquier cosita, pero llegó perfectamente bien. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? 2001, por ahí. Ah, ok. 2001. ¿Y qué año es el barco? 78. Ah, mira. 1978, es noruego. Entonces ya estaba muy viejo y lo hemos dado mantenimiento y lo seguimos clasificando. Nos ha costado un dineral también, pero está clasificado. El barco está en perfectas condiciones. Hasta la fecha lo siguen usando. Sí. Y es el que usando. cruza todos los días, casi Sí. todos los días. Ya se cerró Topolobampo. Vamos ahora a cargar en Manzanillo. Uh-huh. Ha habido que hacerle unos arreglos, una grúa nueva para levantar una manguera más pesada. Pero está a punto de entrar a operaciones otra vez. Bien. ¿Y ya se pagó el barco? Los Sí, 4 millones de dólares ya se Sí, pagaron. ya. Menos mal. Ya. Fue muy buen negocio finalmente. Ah, qué bien. Qué bien. Órale. Hicimos una ceremonia muy bonita porque es el de los únicos barcos abanderados mexicanos para poder hacer cabotaje. No puede ser un barco cabotaje si no es mexicano. Uh-huh. Entonces la ceremonia estuvo muy bonita. Mi mamá lanzó la botella para el bautizo del barco. Entonces estuvo muy... No es bautizo, es el abanderamiento, ¿no? Sí. No, muy bien. Excelente. Excelente, Rodolfo. Pues yo hasta aquí termino. Hasta aquí termino. No sé si tú quieras agregar algo. Quieras comentar algo más ya para cerrar. Y pues agradecerte, obviamente. Pues yo te agradezco mucho. Yo creo que me exprimiste, así que no me queda mucho más sí. que platicar. Todos dicen lo mismo cuando salen de aquí. No, bien. Yo la verdad te agradezco mucho que me has dado el tiempo. Ya teníamos algunos meses queriendo cuadrar algo. Tú salías, luego yo salía de viaje. Pero hasta ahorita se nos hizo. Ya es finales de octubre 2025. Y pues agradecerte mucho. Espero volverte a visitar muy pronto. Claro que sí, Y con mucho lo que gusto. se te ofrezca en Bienvenido a tu Culiacán, casa. ahí estamos a la orden. Pues muchísimas gracias y nos vemos al siguiente episodio. Pues hasta aquí llegamos con este episodio de Ganar Podcast. Si te llevaste algo de valor, por favor compártelo con alguien para que también pueda aprovecharlo. Y si todavía no te suscribes al canal de YouTube o en Spotify, pues dale seguir para que no te pierdas lo que viene. Te recomiendo también que te suscribas al newsletter de Infocus para que todas las semanas te lleves un pedacito de valor. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por aprender conmigo. Nos vemos en el siguiente episodio.